Bienvenidos nuevamente con ustedes, nuestro compromiso cada 8 días para que aprendamos juntos, crezcamos y escuchemos nuestro corazón. Si se están dando cuenta, el día de hoy tenemos una compañera en el set que nos seguirá acompañando. Geraldine, ¿cómo estás? Hola Mile, buenos días para todos. Yo estoy muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Estamos muy felices de que nos vamos sumando uno a uno para compartir estos mensajes tan maravillosos. Y Geraldine, cuéntanos a toda nuestra audiencia quién es Geraldine, qué hace y qué te llamó la atención estos conocimientos. Mi nombre es Geraldine Henao, soy diseñadora gráfica como profesión y también diseño para La Voz de los Corazones. Y mi espíritu es un buscador incansable de la verdad y de ayudar a la humanidad para levantar al hombre de este planeta. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, para el tema de hoy nos damos cuenta que todos nosotros como humanidad aprendemos en primera instancia por nuestros 5 sentidos. Pero es necesario encontrar unas mecánicas y unas herramientas de las cuales Juan nos ha entregado para que podamos hacer una transformación real a nuestra vida, que sintamos un cambio que se vea manifiesto día a día con nosotros mismos y con las personas. Por eso el programa de hoy nos va a entregar unas herramientas muy importantes para que podamos cumplir con esa medida de espíritu que necesitamos para poder hacer que esos corazones dulces sientan y manifiesten a esta humanidad la fuerza de despertar su conciencia. Porque el tema de hoy es el hombre de conciencia en el tercer día. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Hola Adolfo, bienvenido. Te damos las gracias por estar acá el día de hoy. Gracias Geraldine y gracias a todos los televidentes y asistentes a este gran programa, La Voz de los Corazones. ¿Qué tal Milena? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy feliz. Incluso gracias por estar aquí y compartir con todos nuestros oyentes este tema tan especial. Bueno, para eso estamos. Y aprovechemos la oportunidad que tenemos hoy tan grande de volver a estar en su programa y compartir los conocimientos que nos han restaurado por dentro a todos nosotros. Nos han dado de nuevo la esperanza de vivir y manifestar la luz de nuestros corazones y de hacer que otros hombres como ustedes que están allá también puedan sentir la misma necesidad de vivir ajustados a un plan y a una nueva conciencia planetaria y universal. Bueno, los invitamos para que se pongan cómodos, para que inviten a sus familiares, a sus amigos, a todas aquellas personas que ustedes han visto que tienen interés en este maravilloso conocimiento y que podamos promover que estén ahí, conociendo, aprendiendo y difundiendo lo que nosotros también hemos aprendido dentro de La Voz de los Corazones. Bueno, Adolfo, en este tema tan importante de hoy, que es el hombre de conciencia del tercer día, tenemos una pregunta. ¿Qué es un hombre en conciencia? Entonces, necesario es también que pues todos nos preguntemos por qué aparentemente vivimos sin conciencia, si a la vista de todos pues estamos conscientes de que estamos vivos y que no estamos muertos o que estamos despiertos y no estamos dormidos. Pero la conciencia del hombre tiene que manifestarse en todos sus actos, en el pensamiento, en la acción,
en la vida diaria como una acción natural, no debe ser algo premeditado o que esté ahí solamente para mostrarse como una apariencia. La conciencia tiene que fluir de manera espontánea, libre y, digamos, ser la identidad que cada uno muestre desde las acciones de amor y de bondad, de justicia y de verdad que cada quien tiene para dar. Entonces, un hombre de conciencia necesariamente tiene que vivir ajustado a unas leyes que sustentan la vida, que le dan existencia a ella y que jamás la violentará en nada. La humanidad actual vive muy por fuera de estas normas, o de estas leyes más bien. Vive sin conocer, en una ignorancia, de cómo es que él debe llegar a compenetrarse con todo lo que está en su entorno y en su alrededor para unificarse a la creación y a la vida en toda la creación. El hombre de conciencia de la Reina del Sur es un hombre que apenas está surgiendo, es un hombre que está levantándose de sí mismo, que está naciendo de sí mismo y que está consolidando un desarrollo y un proceso en su ser interior. De eso vamos a hablar hoy un poco, de eso vamos a poder entender por qué también este hombre de conciencia del tercer día, y lo vamos a llamar así, del tercer día, porque hasta ahora pues la humanidad no conoce que existe un plan de supervivencia para él y que está basado en una condición de desarrollo espiritual dentro de los días creadores y sus impulsos. En este momento la humanidad está dentro del segundo día creador, está a portas del séptimo impulso del segundo día creador, donde es el cierre final de este segundo día, y pasará al tercer día solo el hombre que haya alcanzado una medida o una estatura de espíritu en lo cual él ya pueda manifestar atributos de alma, de ser, de cuerpo, de espíritu, que le permitan permanecer y supervivir a esta nueva etapa de ascenso espiritual. El corte entonces que la humanidad vive para este tiempo solo le permite asegurar, o más bien, la humanidad debe entender que de no desarrollar las cualidades espirituales y de conciencia que necesita para acceder al tercer día, no le será posible encarnar más. Ahí entonces es donde cada uno siente la necesidad de ajustarse, de comprender la ley y de empezar a tener dentro de sí unos parámetros, si se quiere llamar así de esa manera, de acción donde él pueda desarrollar por dentro una nueva condición de ser, un nuevo hombre. Gracias, Adolfo. Cuando te escucho, me llegó al corazón rememorar la presencia de Juan. Juan nos llevaba a un estado de conciencia. Esa presencia de él, me gustaría mucho que nos compartieras un poco sobre él. Vamos a hablar entonces de Juan como Juan el Elías, aquel que habría de venir, que también es llamado el preparador del camino, el allanador del camino. Juan nace antes que Jesús aquí en la tierra y es encarnado desde mucho tiempo atrás. Es más, él ha estado en otras etapas de la vida del hombre en esta tierra, guiándolo. Él también estuvo como Hermes allí en la Atlántida, dándole luz a la humanidad. Entonces Juan se ha convertido en un guía o compañero de esta nueva humanidad y también, como muchos de los apóstoles, profetas y enviados de Dios, ha venido a entregarle herramientas de transformación y de desarrollo interior al hombre. Ha venido para que el hombre conozca realmente que él es más que un cuerpo y que tiene por dentro un sol que él llama y lo denomina de esta manera: yo soy el sol que alumbra los planetas. Pero cuando lo dice él, lo está diciendo también que tú tienes un sol por dentro y tú también tienes un sol por dentro, y que la luz que nos permite vivir es de la misma condición del sol. Cuando llega entonces a la tierra encarnado como Juan, viene y es llamado también como el profeta que clama en el desierto, y empieza a hacer unas exigencias de arrepentimiento a la humanidad para que la humanidad corrija el sendero que hasta ahora lleva. Pocos lo han escuchado, pero muchos
como tú que estás allá, has sentido sus palabras, porque Juan siempre ha dicho que Él es la ley, que Él es la leche que amamanta al niño y el rocío que llega en las mañanas y moja la tierra. Es el olor a tierra húmeda y es todo lo que rodea nuestra existencia. O sea, Él se identifica con la ley eterna. Él ha demostrado y ha sentido más bien la necesidad de coexistir con todo y pertenecer al todo que lo rodea. Juan entonces se presenta allí hace 2000 y pico de años en el desierto, llamando al arrepentimiento a la humanidad, para que prepare la senda hacia la llegada del Cristo. Él allana el camino para que el Cristo llegue a la tierra, y cuando llega Jesús, digamos que encarnando aquí Él, la fuerza crística como hombre, Juan dice que no es digno aún de desatarle las sandalias de sus pies, porque Él a la verdad bautiza en agua para arrepentimiento de pecados, pero que viene uno tras de Él que bautizará con fuego, y se refiere al anciano de los días. Y esto entonces nos deja claro que todos en algún momento debemos realizar la tarea que Juan nos indicó: el arrepentimiento a las obras viejas, el arrepentimiento a la condición inconsciente en el que mucho y por muchas razones los hombres han vivido en ella. Ese arrepentimiento entonces nos deja claro que Él también trae unas medidas o una exigencia para el hombre que se prepara para la llegada del Cristo. Juan el Elías entonces viene como un referente de hombre del tercer día. Él posee el 35% del conocimiento universal. Así que este es un hombre que sabe un poquito más que nosotros, o mucho más. Es un hombre que se ha elevado en la ley eterna, ha comprendido que su existencia no puede estar aparte de la ley, que gestó todo lo que existe alrededor de él. Y por esa razón, nosotros hoy aquí estamos a punto de entregarles también lo que hemos empezado a comprender a través de Juan, que no podemos seguir existiendo separados de quien nos determinó la existencia en esta tierra, que el autor de la vida, Jesús, el Cristo, determinó que nosotros existiésemos solo unidos a Él para poder estar unidos al Padre innominado y sin fin, y que nadie puede ir al Padre sino a través del Cristo que tiene por dentro. Pero vamos a ver cómo es ese sendero o ese camino que tenemos que desarrollar, y eso, para eso entonces, Milena, creo que tenemos bastante tema que, digamos, tratar hoy. Así es. Bueno, y para continuar desarrollando el tema, Adolfo, ¿qué significa limpiar el cuerpo como lo exige Juan el Bautista? Claro. Vamos a ver entonces el cuerpo como más que esta condición física que hoy tenemos. Hay una necesidad de purificación, de limpieza, y esa es la medida también que Juan exige para la humanidad: un trabajo interior que le permita limpiarse de todos los, digámoslo así, lastres que ha acumulado por error o por ignorancia. Entonces, Juan tiene una necesidad de recordarle al hombre que su cuerpo, su mente, su corazón deben estar en una condición de pureza y de perfección. Para poder limpiar el cuerpo, no es solamente pensar en que voy y me echo agüita y jabón y con eso lo limpio, y un poquito de fragancia para oler bien. La limpieza del cuerpo debe ser necesariamente antes en el espíritu. El cuerpo manifiesta lo que el espíritu tiene por dentro. El cuerpo es, vamos a decirlo así, el resultado del estado espiritual en el cual el ser o el hombre está en este momento. Entonces, si un hombre presenta una alergia en su cuerpo, un estado de alergia en su cuerpo, van a haber muchas razones por las cuales, digamos, van a decir, fue una afectación de una comida, de una
alergia o más bien irritación a algo en que él, digámoslo así, no es tolerante a esa condición. Pero antes que eso, el cuerpo lo que está manifestando es una afectación del espíritu. Todo lo que es manifiesto en el cuerpo antes tuvo un origen en el espíritu. Cuando Juan dice que necesitamos un cuerpo limpio es porque intrínsecamente nos está llevando a depurar nuestro espíritu. Y antes de que seguramente tú también me hagas la próxima pregunta, que va a ser, si Juan exige un cuerpo limpio, también entonces tiene la otra medida, un corazón puro. Y para que ese corazón esté puro, el hombre debe tener una mente o un pensamiento lleno de conocimientos de luz. Entonces, dicho así, si nosotros, como todo lo queremos tener un cuerpo en vitalidad, en salud, en bienestar, antes tenemos que pensar cómo está el pensamiento que nutre el espíritu, que hace que el cuerpo tenga sanidad o bienestar. Si yo reviso entonces mi mente, voy a encontrar que tengo una cantidad de información allí. La mente se convierte en el archivo o en el medio donde yo almaceno memorias. La mente tampoco es sola, como lo hemos pensado en su gran mayoría, no es algo cerebral. La mente es una mente corpórea o celular. La mente entonces está en todo nuestro cuerpo y esa mente almacena memorias. Esa mente, dice Juan, debe estar llena de conocimientos. Llena de conocimientos, ahí sí, ¿de qué tipo? El conocimiento que el hombre ha almacenado no necesariamente es un conocimiento de luz. Evaluemos un poco cuál es el conocimiento que nosotros recibimos en todas las etapas de nuestra formación académica. Y vamos a encontrar una cantidad de conocimientos que no obedecen a la verdad. Cada uno de los depurará, porque nadie está aquí para seleccionar por otro lo que deba o no deba tener en su conocimiento. Pero sí nosotros nos elevamos en una medida de conciencia si empezamos a ser más selectivos con ese tipo de conocimiento. Entonces yo voy a empezar a llenar mi mente, debo empezar a llenar mi mente con conocimientos eternos, vamos a decirlo así. Si hasta ahora yo no he comprendido la obra de la creación, ni cómo es que esa obra de la creación surgió, mi mente tiene una necesidad de entender el origen del cual yo provengo. Pero vamos a decir, el origen del cual todo proviene. Eso me obliga o me implica a mí que voy a tener que buscar conocimientos de leyes eternas que sustentan la creación. En la medida en que yo estoy siendo selectivo y estoy exigiéndome a obtener unos conocimientos que me generan vida, entonces el pensamiento constantemente va a tomar de esos conocimientos y va a estar determinado a pensar en la vida. Eso necesariamente va a llevar al corazón del hombre, porque el corazón y el pensamiento, el corazón y la mente están siempre ligados. Y si los conocimientos que el hombre tiene en su mente son conocimientos de luz, el corazón va a tener un pensamiento luminoso, como generalmente lo debe tener todo corazón humano. ¿Por qué no sucede así? ¿Por qué el corazón de la humanidad no es luminoso? Vamos entonces a verlo de esta manera. Porque la incidencia que sufrió la humanidad, que de muchas formas se ha hablado en estos programas, esa incidencia hizo que la humanidad se llenara de conocimientos de oscuridad, que hicieran que el corazón se endureciera y se pusiera frío, y el pensamiento del corazón dejó de ser perfecto y se volvió imperfecto. Esa imperfección del pensamiento del corazón y ese entenebrecimiento o ese llenar de tinieblas del corazón hizo que el cuerpo, adivinen qué, se contaminara, se enfermara, se dañara.
dejara de contener el orden natural y divino de todas las cosas y empezara con las deficiencias y problemas que hoy tiene el cuerpo de la gran mayoría de la humanidad. Un cuerpo que está enfermo y que Jesús también determinó que Él venía a la humanidad para sanidad del mundo. Algunos lo han llamado y han tomado para salvación del mundo, pero es que realmente Jesús vino a sanar el corazón del hombre porque el hombre estaba enfermo por el pensamiento oscuro que la mente incidida, llena de memorias de oscuridad, hizo que el hombre dañara a sí mismo su propio corazón. Así que si nosotros queremos nacer de nuevo como un hombre de conciencia, que sea el que pueda habitar el tercer día creador, repoblar la tierra, la nueva humanidad, la nueva tierra, el nuevo cielo, deberá empezar por transformar toda su forma de pensar, de vivir, de sentir y de actuar. Y ahí nos vamos a ver enfrentados, todos reflejados ante nuestra propia conciencia, que cada uno entenderá, porque nadie lo va a hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti, Geraldine, ni por ti, Milena, ni por ti que estás allá, en tu casa, sentado en tu sofá, tomándose seguramente un delicioso café, sino que vas a ser tú mismo el que con los parámetros de luz y de ley y de enseñanza que el propio corazón necesita recibir y que nosotros aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes. Van a empezar a revisar cuántas acciones diarias, cuántos pensamientos diarios, cuánta información diaria no es la que está indicada para cumplir con una condición de perfección o de transformación como lo exige Juan. Si Juan llegó para arrepentimiento, seguramente son muchas las tareas, las acciones, las obras y los pensamientos de los cuales nosotros tenemos que arrepentir, pero no para culparnos y permanecer atados a una culpa que no nos lleva a ningún lado, no, simplemente para corregir el sendero, para no seguirnos equivocando y para caminar con decisiones y acciones justas en esta existencia. Qué necesario es para nosotros que escuchamos esta información que nos pone muy reflexivos para hacer ese cambio que lo hemos necesitado, lo hemos deseado, pero ha habido un trabajo arduo en él. Adolfo, entonces, ¿cómo se podría aplicar una mecánica sencilla en nuestra vida diaria para alcanzar ese nivel de conciencia? Entonces, no nos salgamos de lo que ya Juan estableció. Entonces él dice, presentadme un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Vamos a empezar entonces por lo último. Revisemos qué conocimientos estamos recibiendo. Si la humanidad está llena de especializaciones, magíster, títulos universitarios, pregrados, posgrados, diplomados, pero cada vez vemos que el rumbo de la humanidad es la destrucción, esos no deben ser los conocimientos a los que Juan se refiere, los que habitualmente recibe el mundo. Vamos a buscar conocimientos de leyes eternas, vamos a entender cómo es la lógica de creación de las grandes inteligencias estelares y más aún vamos a esforzarnos en comprender y en conocernos más a nosotros mismos. Vamos a buscar ir más allá de la apariencia, del aspecto físico y vamos a entender cómo funciona, por ejemplo, nuestro corazón o cómo funciona nuestro órgano de visión, de audición, de olfato, cómo está el hígado, cómo está el riñón. Digamos que eso será el principio, establecer primero esa real conexión con esta perfecta creación que yo soy y empezar a nutrirme de estos conocimientos que no están lejos de mí. Es empezar a conocerme más a mí mismo. Pero si me conozco en mi cuerpo, vamos a conocer cómo funciona mi espíritu. Es que resulta que yo estoy conformado por 7 espíritus de Dios, 7 iglesias, 7 logos solares o centros energéticos en mí, que son discos memoria, para llamarlos de otra forma, centros de almacenamiento de luz, y que esa conformación espiritual
es la que me da mi espíritu, y que no hay y no existe otra manera de mirarme y de conocerme más que a través de esa luz que el mismo espíritu me manifiesta. Pero que en el corazón tengo un haz de luz que es la conexión directa con el Creador innominado y sin fin, que es el manantial inagotable de vida que sustenta toda esta gran inteligencia espiritual que tengo por dentro. Y así podremos irnos, digamos, internalizando en la grandeza, en la portentosidad de lo que nosotros somos por dentro. Si nos vemos, somos perfectos, aún en lo físico, aunque tengamos por aquí una arruguita, aunque tengamos una ceja más alta que la otra, pero es que ahí está la grandeza de la individualidad de cada uno. Que cada una de nuestras funciones corporales estén perfectamente organizadas para que yo mismo pueda trabajar en esta tierra y ascender dentro de las memorias de luz de mi espíritu. Y que esa condición física está determinada por un orden divino que está establecido por leyes universales que ajustan todo lo que yo soy para que pueda existir aquí y estar ante ustedes compartiendo lo que a mí también me ha compartido y me han dado por la gracia divina del que vino aquí como Jesús, que dejó unos conocimientos para que nosotros hoy pudiéramos tener más claridad de quiénes somos. Tanto Geraldine como Milena, como todos los que pertenecen a este equipo, todo el equipo de La Voz de los Corazones, más una cantidad de hombres que están trabajando para un despertar de conciencia en los hombres que aún sin saberlo, ellos sienten algo por dentro, pero no saben cómo llegar allí. Entonces hay una necesidad de que cada que nos sentamos a escuchar estos programas, estamos llenando nuestra mente de conocimientos eternos. Entonces nos estamos enrutando en la medida de Juan, nos estamos llenando de conocimientos de justicia, de conocimientos de verdad, de conocimientos de luz, que inmediatamente empiezan a purificar el corazón. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué tal que en lugar de estar viendo La Voz de los Corazones, estuviéramos viendo Laura en América? ¿De qué se estaría llenando nuestra mente? Voy a poner ejemplos de ese tipo que todos conocen. O estuviéramos viendo una final de kickboxer, de esos que se golpean y se maltratan, o una competencia como la hay de todo tipo, de cualquier tipo, que donde solo se mueven las emociones y las euforias que llevan al desenfreno total en ira, angustia, dolor y tristeza. La mente no estará recibiendo conocimientos de luz. El corazón, en lugar de purificarse, se estará destruyendo por dentro con sentimientos de dolor, de amargura, de tristeza, de angustia. Y el cuerpo se está atiborrando de enfermedad y de suciedad. Así que Juan nos advierte: llénense de conocimientos de luz, purifiquen el corazón, y en esa acción de pureza del corazón empiecen a transformar el cuerpo limpio que al final tenemos que presentar, porque muchos dicen, no, pues este cuerpo se muere y eso se queda aquí. Cada uno de nosotros, ante los jueces de conciencia, debe de dar cuentas por su cuerpo, porque esta es una gran dote que nos entregaron. Ninguno de nosotros como espíritus pudiéramos permanecer en esta tierra aprendiendo sin este cuerpo. Este cuerpo es un regalo del cielo, digamos, es una dote espiritual, antes que física es espiritual, y el cuerpo debe ser presentado de la misma manera como nos lo entregaron. Ahí vienen las otras condiciones. ¿Será que este cuerpo no ha sido mancillado? ¿Será que este cuerpo ha sido usado para lo que originalmente nos lo entregaron? Que era el vehículo dentro del cual el espíritu se iba a mover por los días creadores. Entonces ahí vendrán los ajustes de ley a los que sean debidos. O sea, el conocimiento de la ley es fundamental para que la violentación de esas mismas leyes no se venga en contra nuestra. Si nosotros conocemos la ley, podremos permanecer para siempre. No existe otra condición más acertada que el conocer la ley y
el ajustarnos a ella. Porque así no queramos, vamos a suponer, ustedes dicen, ese Adolfo sí habla cuentos, yo voy a seguir con mi vida, está bien, perfecto. Pero esa acción a usted no le va a evitar presentarse un día ante los jueces de conciencia para dar cuentas por todos los talentos que le entregaron, por todos los dones de espíritu que le dieron y por todas las virtudes de cuerpo, alma y espíritu que usted recibió. Usted tiene que ir y dar cuenta por eso. Así, aparentemente aquí, deseche o no le parezca importante tener en cuenta esto. Y si eso no fuera suficiente, antes de que usted en conciencia vaya ante estos jueces, porque cuando llega allí ya ha tenido que pasar por una etapa de desencarnación, aún aquí en la tierra sigue estando ajustado a esa ley. Por eso cuando se violentan leyes tan simples como las de amar y servir al otro, inmediatamente, pronto, más temprano que tarde, tú tienes que vivir la misma experiencia de dolor o de tristeza que causaste a un semejante. Ahí es donde, si yo uso una mano para algo indebido, en algún momento la ley me corta la mano para que yo entienda que actué de forma inadecuada. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que el cuerpo, mediante, o a que la ley accione y, digamos, toque mi cuerpo para poder entender que yo no debo violentarlo? Entonces, lo más indicado es que cada uno de nosotros se sume a comprender la ley. Antes de que tengamos que aprender con mucho dolor, es mejor aprender con amor, porque así también es las dos maneras como nosotros aprendemos en esta tierra. Nos está invitando Adolfo en conciencia a que vivamos cada instante. ¿Qué hacemos con nuestra vida diaria y qué hacemos durante el día? Geraldine, estoy viendo que tenemos una gran labor porque todos nosotros sentimos esa necesidad. Estas palabras de Adolfo nos hacen ver que venimos de un orden perfecto y que nosotros necesitamos encontrar en cada acción, muy pequeña que sea, si estamos preparando alimentos, si estoy, como decía al principio, a la introducción al tema de un cuerpo limpio, limpiar mi cuerpo, no pensar que debo aparentar que lo tengo limpio porque la ropa está limpia, pero es que este cuerpo requiere de una condición natural. Pero hay todavía algo más profundo de lo que nos compartes. Independiente de la apariencia que tengamos, física o el vestuario que tengamos, lo que realmente va a mostrar ese cuerpo limpio va a ser lo que llevamos en nuestro interior a través de nuestra mente, lo que hemos acumulado por memoria que se alberga en el corazón. ¿Qué piensas, Geraldine, de esa enseñanza que estamos recibiendo el día de hoy? Yo creo que también es muy importante que reconozcamos que este vehículo que nos dieron, este cuerpo, es una ley y cada órgano, cada célula, todo cumple con una ley y para eso una mecánica que funciona para limpiar nuestro cuerpo es empezar a darle buen uso a nuestros órganos, como a los ojos, a la boca, a los oídos, como decía Adolfo, lo que escuchamos, lo que entra por nuestros ojos, lo que tenemos en nuestro pensamiento. Y Adolfo, ¿cómo podemos lograr tener un corazón puro? Bueno, acabas de anotar algo muy importante, darle el debido uso a cada parte de lo que nosotros somos. Y darle un uso debido depende de qué conocimiento tengo yo primero, qué conocimiento tengo yo de mí mismo, de lo que yo soy, pero también cuál es la razón por la cual yo existo aquí, para qué me enviaron a esta tierra. Cuando yo tengo claro eso, entonces voy a tomar muy en cuenta lo que tú acabas de decir. Si yo por sí mismo soy el resultado o el cúmulo de un montón de leyes que están dispuestas para que yo exista,
Asimismo, yo debo comprenderlas y darles el debido uso a cada una de ellas. Si fui dotado con unos sentidos, como el de la visión, el del oído, el del olfato, el del tacto, el del gusto, debió ser solamente para que esos sentidos nutrieran y pudiéramos guardar memorias que elevaran mi espíritu. Si yo tomo mis sentidos para una condición diferente, entonces tendré que ajustarme según la ley a la violentación de ellos. Si yo tomé, por decirlo así, el sentido del olfato para inhalar sustancias psicoactivas, esa condición de violentación de ley me va a desencadenar un daño primero en mí mismo, un daño al interior del corazón y al interior de mi cuerpo, porque le di uso indebido a una condición de ley que me otorgaron para el ascenso del espíritu y que yo usé por ignorancia o por inconsciencia para destruirme a mí mismo sin siquiera entender que lo estaba haciendo. Sin embargo, la ignorancia de la ley no me exime de la responsabilidad o de la consecuencia de este acto. Cuando posiblemente en reflexión yo analizo que esa condición de inconsciencia me está dañando, entonces yo tengo la libertad para decidir si continúo haciéndolo o dejo de hacerlo. ¿Por qué la humanidad se destruye a sí misma? Porque no entendió, o más bien se ignoró que una fuerza opositora a la luz tomó el control de su pensamiento a través de su mente y le hizo destruirse a través de sus propias leyes y fue en degradación de sí mismo y de los que están a su lado. Pero si yo ya entiendo que yo soy autor de mi propia obra, entonces yo tomo ese conocimiento, esa conciencia de existir y empiezo a corregir mis actos. Para yo purificar mi corazón, entonces tendré que entrar en revisión constante de cuántas cosas han dañado mi corazón. Vamos a ver, ¿será que tengo algún odio, algún resentimiento, alguna acusación, algún juicio? ¿Será que hay una herida tan grande que no me ha permitido sanar, perdonar, amar? Si eso es así, la primera condición que hay que tener en cuenta es la de perdonarse a sí mismo. Perdonar todo lo que en alguna medida yo pude hacer por inconsciencia. Perdonar lo que muchos otros pudieron hacer por ignorancia también contra mí. Y tener claro que así como yo estuve equivocado, otros se equivocaron por la misma condición mía. Si yo entonces tengo ya eso claro, al perdonar, elimino el juicio que tengo contra quien me dañó y al mismo tiempo puedo acercarme a quien pude hacer daño y ofrecerle mi perdón, para que así el corazón se descargue de esa gran carga. Sí, gran tribulación a la que fue sometido, porque esa condición de angustia constante del corazón empieza a degenerar en enfermedades de todo tipo, cardiovasculares, de hipertensión, de inclusive parálisis o derrames cerebrales que no se tienen la causa aparente de por qué existen, pero una condición de estrés, de angustia constante, degenera en una violentación física. Dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Será que este es mi reino? ¿Será que el reino no es el estado de plenitud de conciencia que todos los seres humanos nos merecemos tener? Y si esa plenitud de conciencia y esa paz individual no existen, está determinada por un montón de factores que yo consideré por ignorancia que eran trascendentales y eran solo estupideces. Pero yo les di fuerza a esas condiciones de mentira o de ilusión
y me enfrasqué en una guerra continua y este reino permití que lo sometieran a violencia continua. El reino de plenitud de conciencia y de estado de bienestar y de salud constante fue arrebatado por los violentos que llegaron como incidencia en el pensamiento humano. Así, de esa manera, tú que nos estás escuchando, ¿estás dispuesto a seguir permitiendo que violenten tu reino? Tu espacio de serenidad, de plenitud, de equilibrio. Tú mismo puedes recuperar esa gran autoridad sobre la plenitud de tu reino. Y no depende de nadie sino de ti mismo el hecho de que eleves tu conciencia y empieces a recuperar el reinado que como hijo del Eterno, como hijo del Innominado y como hombre de conciencia del tercer día, tienes que recuperar. Adolfo, muchas gracias por respondernos esa pregunta. Con la mecánica que tú nos compartes, nuestros televidentes pueden estar pensando que es muy difícil iniciar ese cambio, sí. Pero soy testimonio de que no es tan difícil, porque en mi vida diaria, en mi trabajo, en mis acciones del día a día, empecé a implementar, empezar a nutrirme de conocimientos escuchando Lógica de la Lógica o programas de La Voz de los Corazones, otras conferencias que también podemos encontrar en canales de YouTube. Y los serviluces y la mente y el corazón empiezan a hacer un cambio, o sea, como ellos mismos. Entonces me empiezan a pedir también que lea, y mi corazón empieza a dar respuestas de una u otra manera que ya ni siquiera tengo que analizar antes de hablar, o para pensarlas, o con rabia o con ira, y empieza a fluir, y llega un punto en que, o sea, yo comprendí que muchas veces nos obligamos a cambiar o a hacer un cambio porque pues es la exigencia, ¿cierto? Claro. Pero la voluntad tenemos que activarla, y a partir de que la voluntad se active, estos cambios pueden empezar a florecer. Y al principio les decía que no es tan difícil porque puedo estar escuchando un video o una conferencia y mis serviluces empiezan a actuar de acuerdo a eso y a hacer su cambio también, y nos ayudan. O sea que no hay que ir a lejanas tierras en busca de una gran sabiduría o hacer rituales mágicos y de algún tipo para alcanzar esa plenitud de conciencia. Solo basta con tener la voluntad, con activar esa condición de necesidad en nosotros, porque pues quien no lo necesite será muy difícil que acceda a ella, pero será que nosotros en esta condición de lo que se encuentra la humanidad, de dolor, de tristeza, de amargura, de desesperación, y que en muchos casos puede llegar hasta las puertas de nuestras casas, aún en nuestras propias vidas, situaciones muy difíciles, hay un anhelo constante en cómo permanecer conectados a ese ser superior y a esa condición de conciencia que yo tengo por dentro para no caer en la desesperación. Así que por necesidad tuya empezaron a resultar unos digamos, acciones internas que te llevaron a vivir en un estado cada vez de mayor equilibrio, de mayor armonía, y que tú también empezaste a modificar hábitos, porque se necesita de una exigencia. Hay que trabajar, nadie lo va a hacer por nosotros. No es a través de, como les decía ahorita, de un ritual externo. Es que mediante el trabajo interior, mediante la decisión constante, mediante la permanencia y la necesidad de la luz, entonces internamente se empiezan a gestar muchos procesos de mutación y de transformación que espontáneamente van a dar a luz, como lo decía Geraldine, respuestas de amor, de bondad, de servicio, y ya no las acciones contrarias de ira, de dolor, de rabia, de acusación, de juicio.
Queremos también agradecer mucho a todos los que están en este momento conectados desde Europa, desde España, desde misma Colombia. Aquí en Colombia tenemos mucha audiencia. Gracias por esa voluntad y disposición y ver cómo a través de ese sencillo ejemplo que nos comparte Geraldine, nos está diciendo que dentro de nuestra cotidianidad necesitamos implementar la coherencia de lo que estamos deseando. No es solamente manifestarlo aquí en el programa y luego ya voy a mi casa y mi comportamiento es completamente aislado. Y teniendo presente cuando Adolfo nos estaba hablando de todo lo que ha atiborrado el corazón del hombre por esa falsa información, siento que nos estabas diciendo que un corazón que se purifica puede sanar el cuerpo. Claro que sí, Milena. Desde luego que sí. Y podemos restaurarnos todos. Podemos volver a nacer de nuevo. Es que Jesús dejó todo el camino para nosotros, la enseñanza. Eso es lo que nos hemos demorado un poquito en entender cómo es. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, o sea, hay que nacer de nuevo de todas las memorias que el espíritu ha guardado y que nos han dejado una enseñanza para o no cometer el mismo error que antes se cometió o fortalecernos en una enseñanza que fue de provecho y que hoy la tenemos como una memoria que nos da fortalezas para enfrentarnos a nuevas situaciones. La resurrección o el nacimiento de sí mismo debe ser entonces una condición de conciencia que cada uno necesita efectuar para que su espíritu y su alma tengan existencia en un tercer día creador, pero más aún, se vuelvan inmortales. ¿Será que nosotros podemos ser inmortales? Porque hasta ahora la inmortalidad parece un mito o algo de ciencia ficción, pero la inmortalidad es la esencia original nuestra, que se perdió por el desconocimiento de las leyes que sustentan la inmortalidad. Entonces, si Juan nos está indicando un sendero, presentadme un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos, tenemos aquí perfectamente determinados que en el momento en el que el hombre empieza a purificar el corazón, porque ya su mente se ha nutrido de conocimientos eternos, este corazón tiene la capacidad de regenerar todo lo que ha sido dañado. Este corazón tiene la capacidad de volver a hacer nuevas todas las cosas. Así, en la primer cámara del corazón, en la aurícula derecha, el hombre tiene la capacidad de tomar el pensamiento anterior perfecto que llega por el nodo sinusal, que es el pensamiento luminoso del mismo Padre Eterno, y sellar todas las memorias celulares a través de la sangre. O sea, sellar la sangre que pasa por la aurícula derecha, que llega allí sin oxígeno. Ella se empieza a sellar a través del paso de la válvula tricúspide. Y ese paso de sangre va a generar que esa sangre lleve las memorias luminosas con las cuales yo sello en esa primera cámara. Dicho así, si yo tengo un pensamiento anterior perfecto, un pensamiento luminoso, si yo ya he hecho una tarea de purificarme en mi corazón y en mi pensamiento, empiezo a sellar en el registro de la válvula tricúspide el paso de la sangre. La empiezo a sellar con todo ese pensamiento de luz. El pensamiento va y se termina de sellar en la segunda cámara, en la válvula mitral. Allí, todos los pensamientos positivos, vamos a decir, todos los pensamientos luminosos, para no dejarlo solamente en el positivismo que a veces aparta a los hombres de la verdad, todos los pensamientos luminosos que se sellen en esas células van a ir a cada parte de nuestro cuerpo, regenerando todo lo que allí haya imperfecto o dañado. Y solo lo voy a hacer yo por una acción de conciencia. Asimismo, entonces, si a través del pensamiento luminoso que llegó por la mente llena de conocimientos, yo purifico mi corazón y lo nutro con esos pensamientos de luz,
La sangre que pasa por allí se sella con ese poderío de verdad, de justicia, de amor, de servicio, de humildad, de bondad y de todas las condiciones bellas de un ser espiritual. El cuerpo empieza a mutar, las células empiezan a regenerarse y los órganos empiezan a sanar. Asimismo, entonces, cada uno, más que ninguno, conoce su condición y sabe las áreas donde más tiene que trabajar. Yo he encontrado en mí mismo y en las personas más cercanas a mí que donde más tenemos que trabajar es en el perdón y el arrepentimiento de las cosas que hicimos mal, para poder dejar de llenarnos de juicios y enjuiciar a nuestros semejantes, cosa que Jesús también advirtió, y era que cuando estuviéramos mirando la paja en el ojo ajeno, nos miráramos la nuestra, la viga que teníamos en la nuestra. Porque cada que señalábamos o alzábamos la mano para señalar a alguien, nos estábamos acusando primero a nosotros mismos. Así entonces, de esta condición, la pregunta que tú haces, Milena, es real. Todos podemos regenerar nuestro cuerpo, limpiar nuestro cuerpo, pero no solo el físico, sino el cuerpo espiritual, el cuerpo electrónico que también poseemos, el cuerpo energético y de vibración que contenemos, para que así integralmente seamos restaurados, como lo dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta. Qué maravilla. Eso quiere decir que esa trompeta está sonando en cada corazón. Es un llamado interior, que es lo que estoy comprendiendo, y que cada día me impulsa a ser más y más perfecta, así como lo es el Padre. ¿Qué dice Gerald? No, está muy interesante. Además, porque la mecánica es muy sencilla. Y Adolfo, para ir cerrando el tema, tú al principio hablaste de que la humanidad, pues desde pequeños han iniciado en un proceso de educación, con la primaria, secundaria, bachiller, universidades. Pero entonces, la humanidad está en una ignorancia muy grande, y es porque carece ¿de qué? Precisamente, carece de los conocimientos de ley, con los cuales el hombre puede elevarse al nivel de los dioses, o por ignorancia de ellos, pues descender al nivel de las bestias. La humanidad tiene mucho conocimiento, pero conoce muy poco de sí mismo. La humanidad ignora todo sobre él, y como ignora todo sobre él, ignora todo sobre quien lo creó, y como ignora todo sobre quien lo creó, ignora todo sobre lo que es el origen de la existencia de todo. Yo pienso que la necesidad más grande nuestra es empezar a transformarnos tanto en nosotros mismos que podamos ser un testimonio vivo de la luz que hemos acumulado, y que a nuestros niños, a nuestras personas más cercanas, con amor, no obligándolos, sino con testimonios de verdad, empecemos a mostrarles la verdad que a nosotros nos faltó. La humanidad está enferma por falta de verdad, se llenó de mucha mentira, y todos aparentemente dicen tener una verdad que en ninguna medida ha ayudado para que él se eleve. La verdad es una condición de ley que se sustenta a sí misma, y la verdad es que el hombre, por ignorancia, se ha destruido y se ha dañado a sí mismo. Si empezáramos por hacer entender a nuestros hijos que antes que una tablet o un teléfono celular o una pantalla de cualquier tipo, ellos debieran tener en sus manos, o en su corazón más bien, y en su pensamiento, las medidas de conciencia con los cuales los seres universales crearon los planetas, los soles, las galaxias, y que antes de ver a Jurassic Park o a cualquiera de las cosas que han puesto en el cine, yo hablo de Jurassic Park porque les dan una trascendencia impresionante a los dinosaurios, y no es más que un adoctrinamiento para que los hombres se acostumbren a los reptiles.
y acepten los reptiles como algo muy maravilloso. Pero, ¿qué tal si a nuestros niños les enseñamos cómo fue que se originó el Padre Eterno? ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue que esta gran inteligencia surgió de sí misma en 7 espíritus de Dios y se manifestó como Dios solo por una necesidad, el que yo pudiese existir? Que solo la necesidad que motivó al Padre Eterno para existir fue el amor por mí, y que esa condición de verdad es la que Él sigue sintiendo por cada uno de los espíritus que hoy tenemos que levantarnos para reconocer el origen divino del cual provenimos, para que nuestros niños ya no sigan siendo educados solamente con los ídolos y las imágenes de moda que están en nuestras pantallas, sino que puedan comprender la creación y comprender su propia existencia desde la verdad de la ley. Ahí entonces la humanidad volverá a retomar su sendero. Si el hombre de nuevo recupera la condición de identidad y empieza a entender que su origen es la vida y la luz, entonces jamás el hombre irá hacia ningún lugar contrario más que a la vida y hacia la luz. Si tenemos claro eso, si enseñamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, que no estamos constituidos más por, digamos, cosas superficiales y externas como la vanidad y la modernidad que hoy se nos enseña, sino que la esencia divina nuestra pertenece a la misma condición de los soles, las estrellas, las galaxias y las inmensas humanidades que hoy desconocemos, precisamente por estar engreídos solamente en las cosas más cotidianas de este mundo, por estar pensando en qué lugar de la tabla de clasificación está el equipo de moda de fútbol, o cuál será el político de turno, o cuáles serán las leyes que están legislando ahorita los gobernantes de turno, o qué valor tendrá la moneda el día de mañana y cuál será la acción más cotizada en la bolsa. ¿Para qué? Si el espíritu humano no encuentra el sendero para volver a la luz. La condición de conciencia del hombre del tercer día debe ser, primero, velar por la permanencia y la supervivencia de su alma, y que al hacer eso está velando por la supervivencia y la existencia de los que están a su lado, porque se importa tanto él como el que está al lado de él, pero también le importa lo que aparentemente es imperceptible para cada uno de nosotros cuando estamos en los afanes de la cotidianidad. Le importa la flor, le importa el río, le importa la montaña. Yo he sido testigo en este regreso mío a la región de Antioquia, de ver cómo se arrasan los campos con el afán desesperado de tener un lote donde urbanizar y donde construir una casa. Se arrasan las fuentes de aguas, se llenan los humedales de tierra, se rellenan para hacer suelo para construir. Se talan todos los árboles porque el ansia desmedida del desarrollo es simplemente expandir la ciudad como un virus para agrandar la codicia del corazón de los hombres y expandir asimismo el virus que enferma al espíritu humano y que degrada la necesidad de permanecer en un mundo lleno de paz, de amor, de equilibrio, de igualdad. No hay quien defienda un río, no hay quien defienda una montaña porque los intereses económicos son más grandes. Ahí se anuló, se aniquiló la conciencia del hombre. Y esa ansia desmedida de dinero, esa codicia, dice Juan, desemboca en muerte. Así que la humanidad se ha desembocado a la muerte y nosotros no tenemos nada más que hacer sino despertar la conciencia de los hombres para que no la vendan por las simples monedas con las cuales también Judas vendió al Cristo. La vendió por 30 monedas de plata, vendió la luz del Cristo, vendió la verdad del Cristo. ¿Y será que la humanidad está desembocada a lo que el hijo de perdición también ya hizo hace 2000 años? ¿Será que está vendiendo su propio Cristo interior? ¿Será que se está olvidando de la lealtad y la fidelidad que debe tener
hacia esta gran inteligencia estelar llamada Ram Ri Dam, nuestro Señor de los días, que viene por segunda venida a esta tierra y que nos dice: las cosas que yo hice, las cosas que yo hago, vosotros las podéis hacer aún mayores si despiertan en su conciencia y manifiestan el Cristo que llevan por dentro. Ahí queda entonces la reflexión para cada uno de ustedes, y que tienen todas las herramientas para nacer de nuevo y hacerse nuevas criaturas. Bueno, y teniendo muy presente lo que nos acaba de compartir Adolfo, teniendo muy presente, basado en la pregunta que hace Geraldine sobre esa ignorancia, por eso los invitamos para que se acerquen a nuestra sede en La Floresta, a 2 cuadras del metro, en la dirección Carrera 78A, número 4894. Tenemos 2 horarios, los miércoles a las 6:30 p.m. y los jueves 3 de la tarde, totalmente gratuito. Para las personas que se encuentran fuera de Antioquia, también tenemos un teléfono para que se puedan comunicar por la vía WhatsApp en el 321-870-7814. Y bueno, ya tenemos la oportunidad de que en cualquier lugar del planeta podemos estar conectados a estos conocimientos, para que nuestra mente realmente esté llena de ellos, nuestro corazón se purifique y nuestro cuerpo se limpie. Porque también nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Telegram, y pueden escribirnos por WhatsApp, y todos los links los pueden encontrar aquí abajo en la descripción del video. Mile, ¿cuál sería tu reflexión para el día de hoy? Claro que sí. Me llevo la reflexión de que debo de, en primera instancia, si mi cuerpo necesita una limpieza, hay algo tan sencillo como empezar a tener conciencia de cómo me estoy alimentando, de que le estoy entregando a mi cuerpo el consumo de agua, frutas, verduras, pero más que nada, qué conocimiento estoy revisando o recibiendo a través de mis 5 sentidos para que se pueda manifestar un cuerpo limpio y mi corazón se purifique, porque al albergar una falsa imagen, estoy transmitiendo a través de mis emociones, a través de mis palabras y mis acciones, una réplica de lo que no soy. Entonces, los invito a que podamos hacer esa revisión, a que cambiemos como nos lo recomendó Geraldine, que sí es fácil, es simplemente desearlo y activar la voluntad. Y tú, Gerald, ¿qué reflexión nos puedes compartir? Bueno, es muy importante y me llevo una reflexión muy grande, y aprendí que desde pequeñitos siempre debemos empezar a crear la imagen perfecta para lograr hacer la voluntad de nuestro Padre, y siempre activando la voluntad. Qué maravilla. Bueno, agradecerte, Adolfo, por este conocimiento tan importante que todos necesitamos. Y bueno, te esperamos en un próximo programa. Claro que sí. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de La Voz de los Corazones, gracias a todos nuestros televidentes, a los que cada 8 días esperan este momento para nutrirse de conocimientos eternos. Gracias a mi Padre innominado y a mi Señor de los días por darnos el aliento de vida, la medida de conciencia, la necesidad de seguir existiendo para poder llevar a los hombres la luz que hoy podemos enseñar a través de nuestras palabras, porque no es simplemente la acción nuestra, es la obra de nuestro Padre a través de quienes lo hemos sentido por dentro. Ya cada uno de nosotros no puede vivir sin esa condición de verdad y de justicia. El Padre Eterno le ha placido manifestarse a través de la imagen de un hombre aquí en la tierra, pero no de un hombre sin conciencia, sino de un hombre que se ha elevado al nivel de los dioses y se ha unido con la ley eterna. Bienvenidos todos al hombre de conciencia del tercer día, y que así sea. Y que así sea. Nos veremos. Chao, chao. Somos la voz de los corazones, hijos del sol, con el mensaje de las estrellas. Somos la voz.
palpitar, que es puro alimento, nos invita a sonreír, nos llama a ser feliz. Luz sin fin, la voz